Si tenemos en cuenta los tres objetivos de una reserva de la biosfera, en la conservación del patrimonio natural y cultural, el desarrollo sostenible de la población que vive en esos territorios y el apoyo logístico, que es un objetivo que siempre nos resulta como complicado de entender. Supongo que su traducción literal del inglés a veces en la red española nos cuesta saber exactamente qué queremos decir, pero exactamente el apoyo logístico lo que pone sobre la mesa es la importancia de que las reservas de biosfera son espacios laboratorios, lugares donde hay que ensayar modelos de sostenibilidad y modelos que sean compatibles con el desarrollo de la población y con la conservación. Es decir, este tercer objetivo lo que hace es ayuda a que los otros dos objetivos puedan cumplirse de una manera más satisfactoria. Es en este objetivo, en el del apoyo logístico, en el de la importancia de espacios laboratorios, donde la investigación toma un papel muy relevante. Y como no puede ser de otra manera, esta investigación no se puede llevar a cabo con las personas que llevan la gestión del territorio. La gestión a veces es ingrata porque el día a día es muy complicado, con lo cual las personas que realizan la gestión de un territorio no son las encargadas de hacer la investigación. Es aquí donde la unión entre la gestión y el mundo científico, el mundo universitario, toma un papel muy relevante. Y eso es lo que realmente hay que fomentar. Es muy, muy importante para que un gestor tome una buena decisión, es tener la base, saber exactamente lo que pasa en el territorio, pero no lo que pasa de lo que la gente le explica, sino realmente con una base científica, y esa es la gran importancia, y es aquí donde tenemos que poner mucho énfasis. Con lo cual, la existencia de comités científicos en países donde existen reservas de la biosfera podrían jugar este papel, un papel que realmente ya se ha puesto de manifiesto en los países donde esto existe, que realmente se puede tomar una buena gestión. En el caso de España, la Red Española de Reservas de la Biosfera, existe este comité científico pluridisciplinar, como no puede ser de otra manera, porque en una reserva de la biosfera, con los objetivos que antes hemos mencionado, son muchísimas las cosas con las que te puedes encontrar. No solamente estamos hablando de conservación de la biodiversidad, no solamente estamos hablando del desarrollo en el sentido más básico, ¿no?, de la población relacionado en un entorno rural, en temas agrícolas o temas forestales. Estamos hablando de muchas otras cosas, de empleo, de temas sociales, de todo lo que pasa en ese territorio, con lo cual la existencia de un comité científico pluridisciplinar y que además trabaje con las personas que llevan a cabo la gestión, este es el modelo de éxito hacia donde tendríamos que tender en todos los territorios donde haya reserva de biosfera. A mí me gustaría poner el ejemplo de lo que se ha podido hacer en el caso de la red española con el sistema de indicadores. Se creó un sistema de indicadores que se trabajó conjuntamente entre los gestores y los científicos para de aquella manera saber si realmente las reservas de la biosfera estaban cumpliendo sus objetivos de acuerdo con la estrategia de Sevilla y en este caso con el plan de acción de Lima. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, la UNESCO nos acaba evaluando cada 10 años. Pero claro, si después de 10 años de hacer una gestión te están diciendo que tú no lo estás haciendo bien, hombre, la insatisfacción que creas en el territorio es muy grande, con lo cual si tú, gracias a la existencia de un comité científico que has trabajado conjuntamente una materia de indicadores, lo puedes ir haciendo a lo largo de estos 10 años, cuando tú llevas 2 años y no estás yendo bien, sabes cuáles son los temas en los que tú tendrías que o poner más recursos o realmente cambiar hacia dónde está lo que estás haciendo en tu gestión, con lo cual yo creo que es muy, muy importante que realmente exista. En España, como digo, se hizo este sistema de indicadores y esto nos ha ayudado sobre todo a muchas reservas para que realmente luego no encuentren esta insatisfacción cuando tienen la evaluación decenal por parte de la UNESCO. Por último, creo que este comité científico además tendría que estar obligado a hacer un retorno a la sociedad, al territorio donde está investigando. Es muy importante que realmente empecemos a trabajar en lo que se llama ciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque la gente que vive en un territorio, para que este territorio realmente sea un territorio de éxito, para realmente la figura de reserva de la biosfera esté bien implantada, es muy importante que la gente que vive tenga conciencia de ello. Y para tener conciencia es importante que sepa lo que está pasando. ¿Y quién mejor que este consejo científico, que la gente que hace la investigación, para poder hacer este retorno a la sociedad? Con lo cual,
básico, creo que es muy importante que en cualquier red de reservas de biosfera exista un consejo científico.